buenos días. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Ujú. Hola, 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 hola. Brenda Lemus, maestra y profesional de la educación y el desarrollo comunitario, transformó el asesinato de su padre durante la Guerra Civil de Guatemala en una misión de vida. Esa misión se materializa con Yo O Guatemala, una organización sin fines de lucro que ha atendido a más de 2.200 niños y a sus familias, la mayoría de comunidades rurales. Nosotros tenemos programas de formación paralelos a la educación tradicional. Procuramos hacerla de manera activa y divertida, pero utilizando siempre la investigación, razonamiento crítico, debate, siempre para que los niños estén aprendiendo a argumentar, inteligencia emocional, resolución de conflictos, valores. Es una visión holística. Sea a través de programas de liderazgo para trabajar la autoestima y la ciudadanía, o de huertos comunitarios para combatir la desnutrición, o hasta de clubes de lectura para promover la imaginación y la disciplina, Brenda no solo motiva a los niños de Purulá a soñar en un mundo mejor, sino también les enseña cómo construirlo. Hoy, en Fuerza Latina, viajamos al centro de Guatemala, a Baja Verapaz, para seguirle el paso a Brenda Lemus mientras transforma el pueblo natal de su padre, un niño a la vez. Brenda, estamos en Purulá, en la Posada Montaña del Quetzal. Estamos rodeados de un parque nacional y una reserva de biosfera. Tenemos árboles de 30 metros haciéndonos sombra. Cuéntanos por qué este lugar es importante, por qué estamos aquí hoy. Porque este espacio significa mucho para nosotros como familia, para mí en particular. Mi papá nació aquí en esta región, alrededor de estos bosques, de estos árboles, de estos pájaros. Cuéntame sobre tu padre, Bernardo Lemus Mendoza, que es una parte tan fundamental de tu historia. Bueno, toda tu familia lo es, porque son una familia muy unida. Mi papá es hijo de una señora de finca que heredó un terreno muy grande y mi abuelita tenía vacas y tenía patos y tenía gallinas, pero en ese tiempo no llegaban los zapatos hasta acá. Mi papá usaba caites fabricados con el hule de las llantas de los carros y no había una escuela. Había solo en ese tiempo en el pueblo un aula que era para alfabetizar y había un alfabetizador que no era un maestro. Mi papá llegó, aprendió a leer y escribir en un año y el año siguiente lo tenía el alfabetizador ahí y el siguiente igual lo tenía y lo tenía. Llegó durante 8 años hasta que le dijeron, mira, ya estás listo para tomar un examen por suficiencia y aprobar la escuela primaria, la educación primaria. Y entonces la maestra le dijo, mira, ya te hice la cita para que tú te evalúes en una semana. Le dijo, por favor, atrase la cita, yo no quiero ir Con estos caites". zapatos de llanta. Y entonces se puso a trabajar y logró conseguir su primer par de zapatos y estrenando zapatos, porque si algo tenía mi papá bien grande era la dignidad. Se fue estrenando su primer par de zapatos. A tomar su examen. Caminando 50 kilómetros entre la montaña para ir a tomar su examen. Regresó pues galardonado porque ganó el examen por suficiencia, pero también le dieron una beca. Para seguir sus estudios. Seguir la escuela secundaria. Estudió ciencias económicas, era un gran profesional, era economista, pero mientras fue estudiante también fue dirigente estudiantil. Brenda, ¿y cuándo esta casa de fin de semana se convierte en este proyecto en el que estamos hoy, que es una posada? Mi papá compartía mucho con los demás docentes y profesionales universitarios. Entonces, el decano de la Facultad de Biología siempre le pedía a mi papá albergar en la casa a estudiantes de biología que venían de otros países. Estudiaban hongos, estudiaban helechos, pero cuando venía en vacaciones largas, los cuartos estaban ocupados por biólogos y la familia no podía venir.
Entonces pensaron en hacer el proyecto del hotel. El hotel se inauguró el 9 de enero de 1981. El sueño realizado de mis dos padres. Teníamos la finca que ellos habían comprado, hipotecada hasta la coronilla. Y el 29 de enero, 20 días después, asesinaron a mi papá. A tu padre lo asesinan, es una ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas del Estado durante el periodo de la Guerra Civil de Guatemala. Estábamos en una época de mucha represión. A pesar de yo tener 14 años y no entender mucho de política, sí sabía que había peligro de que mi papá muriera, aunque nadie me lo había dicho. Y sí habíamos enterrado ya a amigos de mi papá con un día de por medio. O sea, mataban a uno, lo enterrábamos al día siguiente y mataban a otro. ¿Qué ocurre en tu familia después de eso? ¿Cómo agarran las piezas y las vuelven a unir? Creo que mi mamá era una persona sumamente fuerte. Tenía 5 hijos menores de edad. Mi hermana con parálisis cerebral era la mayor. El chiquito tenía 4 años. Tenía hipotecada la casa y todo lo demás. Pero además tenía un centro turístico para turismo científico, pero también estaba abierto al público, en donde no pasaba nadie por la guerra. Fue una época muy difícil, en donde me tocó madurar de pronto y yo tuve que convertirme en una especie de mamá postiza para mis hermanos pequeños, o sea, ver tareas, ver almuerzo, ir a las sesiones del colegio. Años después, en el 2011, el Estado reconoce que tu padre fue asesinado y tú pides como repago libros. ¿Por qué? Yo solicité ante el Plan Nacional de Resarcimiento la dignificación de la memoria de mi papá. Lo que nosotros queríamos era que en Purulá había escuela primaria y había escuela secundaria, pero no había cómo estudiar diversificado. Pero el nivel económico de las personas de Purulá es de pobreza extrema. Entonces pensamos que dignificar a mi papá con la construcción de un instituto de educación diversificada en su pueblo iba a ser algo que realmente reparara la ausencia de mi padre, que aportó tanto a la educación del país. Pero en este tiempo hubo cambio de gobierno y llegó al poder un militar. Y el militar recortó todo el presupuesto de este programa. Me dijeron: Brenda, te puedo dar 180 libros. Tómalos o déjalos. Y dije, bueno, pues así por las buenas. Yo entiendo qué hacemos con esto y decidimos donarlo a la municipalidad del pueblo de mi papá, que tanto amábamos todos, para que estuvieran al servicio de la población. Y decidieron, por un acuerdo municipal, ponerle el nombre de mi papá a la biblioteca. Para conocer más sobre estos proyectos y sobre la fundación que creaste en el 2014 y 2015, sí, vamos a conocer Purulá. Con mucho gusto. ¿Cuánta gente vive aquí en Purulá? Mira, son 56,000 habitantes. Pero en todo el municipio. Todo el municipio. Aquí en la cabecera municipal son 11,000. Brenda, estamos en el corazón de Purulá, en la biblioteca Bernardo Lemus Mendoza. Y lo primero que quiero entender es cómo pasas de este espacio a formalizarlo en una fundación en 2014. Te cuento desde el principio. Yo soy lectora empedernida y... ¿Libro favorito? El Principito. De Bien. todos los tiempos. Es que es el primer libro que me regaló mi papá. Y empecé con un amigo a contarle que se iba a hacer una biblioteca como dignificación de la memoria de mi papá y demás. Y entonces él me decía: mira, Brenda, sería maravilloso que hicieras un club de lectura para darle oportunidad a los niños de Purulá. Le decía: vos estás borracho, yo no tengo tiempo de hacer eso, ¿verdad? Olvídate, no puedo. Pero se quedó la semillita, ¿verdad? Mi hermano me llamó, me dijo: mira, abrieron la biblioteca, y me vine con todas las perritas a ver la biblioteca. Entré y estaba una chica que era la bibliotecaria imprimiendo unas hojas.
Y pues inmediatamente pensé que estaba haciendo alguna tarea de la universidad o algo parecido y disimuladamente me acerqué. Y A chequear, a chequear, si era sí, para just ella. checking, ajá. Y que ella lo que estaba haciendo era imprimiendo láminas educativas para que los niños hicieran tareas. Pero la biblioteca inició con 180 libros que eran de corte social, sociopolítico, digamos. Entonces no era una biblioteca escolar. Y habían como 10 cabecitas de niños que querían entrar. Los llamé y entró a preguntar sobre los mapas de los viajes de Cristóbal Colón. Inmediatamente me acordé yo que en el carro de mi hermano que me acababa de llamar había una caja con libros de texto de los estudios de mis sobrinos y el libro de hasta arriba, de tanto estar rebotando para allá, había perdido la tapa y estaba la primera hoja con los viajes de Cristóbal Colón. Con regla, muy bien. Quiero ver, ¿usted está usando su regla? Quiero ver lo que ya copió. ¡Ay, pero qué linda la letra! Y un niño sacó de la bolsa del pantalón una hojita doblada, la desdobló y entonces la hoja estaba como de este color rancia, Viejo, ¿no? de ser muy vieja. Y empezó a calcar el mapa. Estaba con sus dos manitas agarrándose a un pedacito de papel rancio para poder estudiar. Empecé a llamar a todos mis hermanos para que mis sobrinos me mandaran sus libros de texto de todos los grados y de todas las materias. Pero además lo puse en redes sociales, me inundé de libros, vinieron aquí, te puedo decir fácil como 3 o 4 camionadas de libros. Entonces los niños venían a hacer tareas. Luego lo que hice fue pedir a mis amigos que me mandaran todos los útiles escolares que tuvieran en casa. Les decía, la mochila que su hijo dejó a final de año, mándemela. Nuestra idea era darles herramientas para que la misma comunidad pueda resolver y salir junta. Nosotros no queremos hacer algo por la población que la población pueda hacer por sí misma. ¿Cómo se pronuncia el nombre de la organización? Yo-O. Yo-O. Ajá. Yo-O es un vocablo quechí. Aquí el idioma es quechí, el que más se usa en el casco urbano del pueblo. Y la palabra yo quiere decir vamos. Es vamos tú y yo. Tú y yo. Vamos juntos. Vamos juntos. Y sentimos que podía resumir la filosofía de la organización. Hablemos de los programas, porque tienes varias líneas de trabajo. Así es. Tienes educación, alimentación o nutrición. Y Salud y nutrición. Salud y nutrición y desarrollo comunitario. Sí. Entonces, educación, el epicentro es esta biblioteca. Esta biblioteca que a raíz de la pandemia se convirtió en escuela. Por eso es que ves las computadoras aquí alrededor y tenemos preescolar con el programa Mi Niño Bonito. ¿Por qué nace este programa de Mi Niño Bonito? Nace porque nosotros nos damos cuenta que los niños que ya crecieron con desnutrición tienen limitaciones para ciertas formas de pensamiento y desarrollo. Su desarrollo se limita o se retrasa demasiado. Claro, y esa es una de las tragedias de la desnutrición, que una vez afectan capacidades motoras y cognitivas, es irreversible. Es irreversible. Entonces, cada vez empecé a agarrar un grupo más joven de niños hasta que llegamos a la conclusión de que teníamos que entrar con ellos dentro de la ventana de los 1000 días, que es desde la concepción hasta los 2 años. Recuperamos nutrición, nosotros vemos que tengan todas sus vacunas, que vayan al médico, que tengan talla y peso. Esto es garantizado por el Centro de Salud todos los años. Y otro programa que tienes dentro del área de educación son las becas. Surgen porque los niños que más destacaban o que nos ayudaban a nosotros servían como multiplicadores. Sucedió que un niño no sabía cómo buscar en el diccionario porque no sabía el abecedario. El tercer día que venía yo con el abecedario en cartillas, él se agarró la cabeza y me dijo, por Dios, usted ya viene con esto y yo lo que tengo es hambre. Entonces le dije, ¿y qué? ¿No almorzaste? No almorcé. ¿Y qué desayunaste? Y se me quedó viendo y no contestó. Le dije, ¿no desayunaste? Y me dijo, no. Le digo, ¿qué cenaste? Y no me contestó. Tenía 2 días sin comer. El niño tenía 2 días sin comer. Hicimos becas educativas para los niños que me ayudaban y becas nutricionales para los niños que necesitaban venir porque tenían hambre. Vamos a ordenarnos de este lado.
hasta acá. Ahí está. Vamos a trabajar lo que hicimos la semana pasada. ¿Se recuerdan qué fue lo primero que hicimos? Quitar la maleza. También tienes el huerto. ¿En qué consiste ese huerto? Durante la pandemia había mucha necesidad de alimentos. Y los jóvenes pensaron que sería bueno que las personas aprendieran a cultivar dentro de sus casas. Si no podían salir a trabajar, iban a quedarse sin comer. Nos encontramos con la realidad de que las personas no tenían un área en donde se pudiera sembrar. Entonces construimos los huertos como huertos familiares. La primera temporada fueron 41 huertos y la cuarta vez, que es ahora, decidimos juntar a todas las personas que no tenían un terreno propio donde sembrar y logramos hacer un huerto comunitario. ¿Y cómo escogen qué sembrar en el huerto? Se escoge en base a las deficiencias nutricionales de cada edad, de cada grupo etario. Me llama la atención que tantos de los programas de la organización son ejecutados, administrados, planificados por graduados. ¿Por qué para ti es tan importante involucrarlos dentro de lo que se hace después? Porque esto da continuidad y nos asegura que el programa, cuando yo falte, va a poder continuar. Y va a poder continuar porque las bases son entendidas y son funcionales de acuerdo a la pertinencia cultural. O sea, salen del pueblo para sí mismos. Y las filosofías son filosofías generadas por los mismos jóvenes. Entonces, esto va a permanecer aunque yo no esté. Ay, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Mi ramito de maleza. La biblioteca me dio una gran lección de vida. Es uno de mis nortes. Ahí aprendí de que si queremos que las cosas cambien, tenemos que estar cerca de las personas que toman las decisiones importantes o ser las personas que toman esas decisiones importantes. Me di cuenta que estar con los niños es relajante, divertido, pero a la vez estresante. Cuando andan de que no quieren hacer caso. También me dieron nuevas amistades. También me han enseñado sobre mí misma que puedo llegar a ser muy paciente. Y también me han enseñado la manera en que viven los otros, cosa que yo antes no me había fijado tan a fondo. Señor Brenda es muy humilde, muy cariñoso, respetuoso, nos enseña muchas cosas y yo he aprendido mucho de ella. Nos ha enseñado a doblar la ropa, a arreglar la cama, a escribir, a hacer resumen de libros, muchas cosas más, no me voy a cansar de decir. Nos orienta, nos ayuda en la resolución de problemas cuando no solo, digamos, de alguna tarea o algo, incluso cuando nos sentimos mal emocionalmente, ella está ahí y tiene las palabras adecuadas como para hacernos sentir mejor. Entonces, creo que es una persona que nos da mucho apoyo, sin importar si somos de su familia o no. ¿Por qué esta visión tan distinta sobre la educación? ¿Por qué involucrar educación, alimentación, estas residencias? ¿Por qué tan integral? Porque empecé a ver que la pobreza es multidimensional. Y entonces tú ves la primera capa de la pobreza y tratas de solucionar. Con educación se resuelve esto, pero no se resuelve si el niño no comió y no entiende lo que ve. Entonces quitamos una capa, ¿verdad? Damos nutrición. Y entonces no se resuelve porque los papás tienen que trabajar y se los llevan. Entonces resuelves esta parte y así vamos tratando de resolver una a una las principales capas de todas las dimensiones. Siempre he dicho que hay 2 días importantes en la vida de cada persona, el día que nace y el día que descubre para qué. Y yo creo que todas las experiencias que yo tuve en mi vida me han ayudado a hacer bien lo que ahora estoy haciendo. Y
¿Y las residencias por qué surgen? ¿Por qué la necesidad de crear un espacio para que puedan dormir los estudiantes? Porque teníamos algunas niñas que eran irregulares para venir a la escuela. Ellas dejaban de venir por temporadas, 3 días, 4 días, a veces 1 o 2 semanas. Fuimos a buscar a la familia y la mamá me dijo, mire, yo no tengo trabajo por 2 años, ahora conseguí trabajo, pero no puedo dejar a mis niñas solas, porque les puede pasar algo y me las tengo que llevar. Cuando hay trabajo yo tengo que aprovechar. Claro. Entonces pensamos en crear un espacio seguro con niñas para que las niñas se quedaran cuando los papás se van. Vayamos a conocer la residencia, que entiendo que está aquí cerca, pero la fundación prácticamente ya está en toda Purulá. Brenda, estamos en el comedor de las residencias. Cuando estábamos en la biblioteca me mencionaste almorzando juntos. Juntos. Uno de los programas que tiene la organización. Cuéntame por qué es tan importante para ustedes generar estos espacios seguros, incluso mientras se come, para que los muchachos puedan conversar e intercambiar ideas. ¿Por qué? Me di cuenta que los niños, hay espacios en donde necesitan conversar porque la familia aquí tiene una vida muy corrida. Los papás salen muy temprano, llegan muy tarde, tienen tareas de casa que hacer, tienen muchos hijos y la comunicación es mínima porque la comunidad quechí tienen una enseñanza tácita, un código tácito de no hablar. Y si me preguntas cuál es el recuerdo más lindo de mi casa, es cuando yo volvía de la escuela y encontraba la mesa del comedor puesta con individuales y con manteles. Era el espacio en donde nosotros generábamos la cohesión que había. Y pensé en eso acá, pero los niños necesitaban aprender a expresarse y aprender a comunicar las cosas que les pasaban y los venían atormentando. Una de las cosas que más me cautivó cuando entré en la biblioteca es ver la foto de tu padre en la esquina derecha superior, como viendo todo, ¿no? Y me hace pensar en lo que ha cambiado Guatemala. Hay cifras del 86 que hablan de que más de la mitad de la población de Guatemala era analfabeta. No sabían ni leer ni escribir. En Purulá era el 70%. Hoy las cifras están entre 17, 18, 20, dependiendo de qué cifras consultes. Sí, nosotros, especialmente en los últimos periodos presidenciales, hemos retrocedido mucho y tenemos primeros lugares en desnutrición, tenemos primeros lugares en analfabetismo, en violencia. Entiendo que las cifras UNICEF plantean que 1 de cada 2 niños sufre desnutrición infantil. A nivel país. A nivel nacional. A nivel Purulá, porque te digo, Purulá es uno de los municipios más pobres de toda la República. O sea, la pobreza extrema aquí alcanza un 79% de la población. O sea, el 79% de la población no tiene comida para el día. ¿Cómo ves esas cifras? ¿Los ves como un mandato, como un reto, como un compromiso? Siento que como país, ahí sí que como dijo Martín Lutero, tenemos una deuda muy grande porque les ofrecimos a las personas dignidad, les ofrecimos cubrir las necesidades básicas, mantener sus derechos y les dimos un cheque en blanco, ¿verdad? Les dimos un cheque sin fondos que nadie se anima a cubrir. Yo estoy haciendo un trabajo que no debería de estar haciendo y ojalá no tuviera que estarlo haciendo, pero creo que dentro de mi corazón es una necesidad. No puedo ver a un niño muriendo de hambre y voltear a ver a otro lado. No puedo dormir. Si tu madre y tu padre siguieran aquí, ¿qué estarían haciendo dentro de la fundación? No sé. ¿Estarían involucrados o estarían desde afuera dejándote ser y hacer? Yo creo que mi mamá pudiera estar involucrada, marcándome el paso, pero mi papá estuviera marcándome la dirección. ¿Cuáles son los próximos pasos? Yo todos los días me acuesto muy tranquila y satisfecha de lo que estoy haciendo. No quisiera retirarme nunca, pero creo que uno se va volviendo obsoleto. Entonces, la sucesión para nuevas generaciones creo que es importante. Y aún así, espero yo tener los años suficientes para poder ver cómo esto empieza a florecer. Lo que yo quiero ver en el mundo no lo van a ver mis ojos. Pero yo creo que educando a un niño se inicia a sembrar la semilla para un cambio más grande y más radical. ¿De qué trata? Trata de la guerra mundial. Tú sabes que en Guatemala sucedió una guerra así como la que me estás contando. Ay, Sí,
pues es importante saberlo porque en esa guerra murieron muchas personas buenas y muchas personas inocentes. Cada vez que un niño entra a la biblioteca, yo pienso que pudiera ser mi papá entrando a la escuela de alfabetización. Ha sido un placer y un honor tenerte con nosotros, Brenda. Verte cambiar un pueblo, un niño a la vez. Yo estoy muy agradecida con ustedes y bienvenidos siempre. Gracias.